Pues bueno, empezamos con este vídeo con un nuevo apartado de este tema de los aprovechamientos forestales. Concretamente, pasamos al aprovechamiento pascícola, el aprovechamiento de los pastos. Pues sí, los pastos son un tipo de aprovechamiento forestal que en muchas ocasiones se considera erróneamente perteneciente al aprovechamiento agrícola e incluso a- con el aprovechamiento ganadero. Pero lo cierto es que no es así. De hecho, lo forestal incluye lo contenido dentro de los montes, ya sea un bosque, un tomillar o una pradera, como estamos viendo aquí. En este caso, estamos hablando de unos pastos de montaña. Pues sí, vamos a empezar hablando de los grandes tipos de los pastos que hay. En primer lugar, tenemos precisamente un pasto de montaña, pastizales de montaña. Así que lo vamos a clasificar en tres grupos. Aquí tenemos otra vez, de nuevo, los pastos de montaña, los pastos atlánticos y los pastos mediterráneos. En este caso, en una zona de dehesa. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más con detalle de cada uno de ellos. Los pastos de montaña se desarrollan por encima de los 2000 metros de altitud, donde se consideran la formación vegetal con el mayor grado de evolución. Se dice que el mayor grado de evolución porque a estas altitudes pues es difícil ya que aparezcan árboles o matorral, con lo que a lo más que podemos llegar son precisamente a estos estratos de herbáceos, de pastizal. Se caracterizan por soportar condiciones climáticas muy rigurosas, con heladas durante todo el año, incluso en verano pueden aparecer escarchas fuertes. Debido a las duras condiciones, en su composición específica, quiero decir, de las especies que lo componen, encontramos un claro predominio de especies vivaces y perennes. Como las condiciones climáticas favorables para la vegetación duran muy poco tiempo, muy pocos meses, en ocasiones semanas, pues presentan una actividad explosiva durante los meses de primavera y los meses estivales, con producciones muy elevadas, un rápido crecimiento de la vegetación en estas épocas. Muy frecuentemente tienen un papel se dice estivadero. Se asocia a la transhumancia. Estivadero quiere decir cuando los pastos en verano, las zonas más templadas, ya se habían agotado, pues durante la época estival, pues transportaban el ganado hacia la zona alta para, pues que ahí todavía que todavía queda ahí alimento. Algo parecido a lo que sucede en la zona de la Sierra de Segura, Santiago La Espada concretamente. En esta zona es frecuente que durante el invierno los ganaderos se bajan a zonas más cálidas por la zona de Sierra Morena, que son más templadas, y cuando llega el verano, que aquí, en esta zona de Sierra Morena, ya se han agotado los pastos, o ya se han pasado mucho, pues utilizan las sierras de Segura como estivaderos. Quiere decir que se las llevan allí durante el verano porque allí todavía quedan algo de pasto y algo de comida, incluso aún en verde todavía. Pasamos ahora a los pastos atlánticos. Una característica es que manifiestan un desarrollo exuberante de la vegetación prácticamente a lo largo de todo el año, ya que el clima atlántico se caracteriza por temperaturas suaves y constantes durante todos los meses y apenas existe sequía estival, con lo que la vegetación normalmente pues siempre va a estar verde. Unos ejemplos claros de este tipo de pastos se encuentran en los montes de Asturias, en Galicia, en la cordillera Cantábrica. Son zonas en las que en verano, aun en verano el pasto puede llegar a amarillar un poco, pero sigue estando siempre verde. Los pastos atlánticos son etapas de sustitución de bosques caducifolios de hayedos, de robledales y en ocasiones de bosques mixtos con algo de coníferas, pero eso es lo más... mm, principalmente se trata de robledales. ¿Qué quiere decir que es una etapa de sustitución de bosques de caducifolios? Pues que antiguamente, donde había un bosque, estos se eliminaron, veis aquí hay un roble, un haya parece, estos se eliminaron y se mantuvo en praderas como para aprovechamiento de los pastos. Quiere decir que podríamos decir que la han ido a sustituir. En este caso, los pastos atlánticos, aquí vemos una costa gallega, la producción solo cesa en los meses más duros de invierno,
A lo mejor cuando cae una nevada de este tipo o algo así. En estos meses al ganado se le complementa la dieta con productos que se hayan ensilado antes, tipo heno, paja o algo similar. Se necesita algo de alimentación suplementaria. Pero lo mismo que en otros tipos de pastizales, como el que vamos a ver seguidamente, son otra época, aquí la época más limitante es durante el invierno. Pasamos seguidamente al pasto mediterráneo. En este pasto, su principal característica es que presenta una cierta sequía estival, porque esa es una de las principales características del clima mediterráneo, que llueve en verano, pues hay una época de sequía. Pues en este caso, la época limitante en cuanto a alimentación es precisamente pues el verano, todo lo contrario que en la Atlántica, que dijimos que es durante los meses más fríos de invierno. Aquí en verano, cuando se tiene que proporcionar alimentación suplementaria al ganado, porque como estáis viendo en esta foto, en esta imagen, pues queda más bien poca comida. Aquí, en los pastos mediterráneos, predominan más las especies anuales que pasan el verano en estado de semilla. Se dice agostamiento estival. Es muy frecuente que a finales de la primavera terminan de madurar las semillas y como por ejemplo estas espigas ya maduran, caen y ya hasta la siguiente primavera o a principio de invierno o otoño, bueno, la siguiente primavera, cuando empiece, germinen sus semillas y vuelvan a nacer. Y completarán el ciclo cuando llega el verano, llega la sequía estival y ahí pues volverá a producir semillas que se quedarán en esa fase hasta el siguiente ciclo. Un aspecto muy importante en lo que a los pastos se refiere es el manejo de ganado, porque una adecuada carga ganadera y un eficaz manejo del ganado suele ser la forma más sencilla de mejorar la productividad de los pastizales. Una elevada carga ganadera pues llegaría incluso a hacer desaparecer los pastos, como es esto que veis aquí. ¿Y qué se suele utilizar en el manejo de ganado? Pues bueno, pues se emplean cercas, vallados, pastores eléctricos. ¿Sabéis lo que son pastores eléctricos? Son cercas electrificadas y el objetivo es pues mantener el ganado en la zona que más interesa. De este modo, pues eso, se aprovecha mejor. Si los pastos, mientras está el ganado en un sitio, hasta que no lo aprovechan ese y lo apuran, no se le pasa a la cerca contigua o a la que no interese. A esto se le denomina pastoreo rotacional. Aquí tenéis un ejemplo, bueno, de lo que podría ser el pastoreo rotacional. Como veis, estos tres animalitos, hasta que no se han comido todo el pasto que había en la zona, en la parcela 6, no pasarán a la 7. Claro, se lo han consumido todo, pero sin agotarlo completamente. En esta imagen se ve claro. Estáis viendo aquí las vacas, pues están consumiendo este y antes de que lo agoten, que se quede, pues eso, ya de tanto pisoteo en suelo mineral que no haya vegetación, el ganadero los pasará a otro. Insisto, esto se llama pastoreo rotacional. Hay que tener cuidado también de que no llegue a estercolarse en exceso la pradera, porque entonces se dice que se ruderaliza. Aparecen especies que son menos apetecibles para el ganado, como por ejemplo la ortiga, los cenizos o los llantenes. Son especies, bueno, que no son, se dice que no son tan palatables. Hay que buscar el equilibrio, porque el estiércol es bueno, pero no en exceso. Esto en ocasiones suele pasar en los sesteaderos o en torno a los bebederos o cerca de las majadas donde se guarda el ganado, pues que se acumula en sitios muy transitados por el ganado, pues se hacen muchos excrementos, muchos purines y pues podemos llegar a encontrar estas situaciones en que se puede llegar a ruderalizar con pastos de malas calidades. Otro punto a tener en cuenta en el manejo de ganado son los drenajes. La presencia de menta, juncos, carrizos, estos restan calidad a los pastos, por lo que se debe intentar favorecer siempre, de alguna manera, el drenaje, evitando encharcamientos. Se suele utilizar alguna infraestructura que conduzcan la agua y eviten que se encharquen, como por ejemplo, mira, la que os voy a poner ahora mismo. Es frecuente que se hagan, dijéramos, canalizaciones en las que se entierra arena
grava para que vaya hacia esa zona el agua, se conduzca hacia esa zona, eso iría enterrado y finalmente termina en tubo así de drenaje. Esto es una cosa que hacen en los campos de golf también para mantener la humedad. Como veis, suelen ponerle capas de arena debajo, el mantillo de la tierra buena está arriba y le van poniendo capas de arena de distinto grosor, incluso algunos tubos, cosas así, pues precisamente para eso. Eso se hace en los campos de golf, campos de fútbol también. La idea es, pues, eso, que no se acumule el agua y evitar, pues, encharcamientos. Porque como podéis imaginar, estas circunstancias, pues los pastos no serían pues, de muy mala calidad. Otra mejora en los pastos son las enmiendas. Las enmiendas lo que intentan es equilibrar el pH del suelo. Bueno, el pH creo que sabes lo que es. El pH lo que mide el grado de acidez de un suelo. Pues lo que se suele hacer cuando en suelos que sean para enmiendas básicas, pues se le suele echar cal triturada. Hay un subproducto de los altos hornos que se llama escoriastomas. Las escoriastomas son unas cenizas que se le echan, pues bueno, se utiliza como enmienda básica. Pero también puede suceder todo lo contrario, que lo que necesitemos sean enmiendas ácidas. Pues en este caso, estos son menos frecuentes, pero bueno, se le puede echar azufre o sulfato de hierro. También es importante saber que las enmiendas orgánicas con estiércol también pues, favorecen la fertilidad del suelo. Como digo, siempre hay que buscar el equilibrio, porque un suelo bien estercolado puede ser muy productivo, pero si nos colamos llegamos a la ruderización y empezarán a aparecer especies pues, que no les gusta a las plantas, a los herbívoros. Por último punto, vamos a hablar de la siembra, porque también puede interesar pues, crear una pradera. Esto puede llegar a confundir un poco, porque estamos diciendo, estamos sembrando, entonces se trataría de un cultivo agrícola. Pues no, no tiene por qué. Porque de hecho, la ley forestal, la ley de montes concretamente, considera como aprovechamiento forestal a todos los pastos, aunque procedan de siembra, siempre y cuando no se traten de especies características de cultivo agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Que si sembramos nosotros una pradera de trébol, que es una especie forestal, se considerará una pradera, un aprovechamiento forestal. Sin embargo, si la sembráramos, por ejemplo, de maíz, que es un cultivo totalmente agrícola, pues estaría tratándose de, pues eso precisamente un cultivo agrícola. Está en la especie que empleemos, la diferencia entre un cultivo agrícola y un cultivo forestal de una pradera. Bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Aquí tenemos un ejemplo de una siembra de trébol. Esto se trataría de una pradera forestal, un aprovechamiento forestal. Pero es que incluso aquí no se aprecia muy bien la imagen, pero lo que hay ahí sembrado es trébol. Sigue siendo un aprovechamiento forestal, muy distinto a lo que voy a poner ahora mismo. Evidentemente, aquí esto sí es un cultivo agrícola, no hay duda ninguna. Bueno, y con esta imagen tan bonita de florecilla en esta pradera, despedimos este tema del aprovechamiento pasícola. Nada, lo dicho, lo que digo siempre, espero no haber dado mucho la chapa y que hayáis aprendido un poco más sobre este aprovechamiento. Un saludo y hasta luego, adiós.